Bueno, Dios los bendiga. Comenzamos con la séptima clase del Antiguo Testamento. Continuamos con los libros históricos. En esta clase vamos a hablar de los libros de Primera y Segunda de Reyes, de su contenido, que es lo que Dios nos habla a través de los que nos cuentan estos ambos libros, ¿sí? Que como su título los dice, nos hablan sobre los reyes de la época, sobre la tierra de Israel. Es una continuación de sucesos luego de los libros de Primera y Segunda de Samuel. Son libros que contienen historias, ¿sí? Secuencias, narraciones de ese tiempo y comienzan las historias a través de Primera y Segunda de Samuel. ¿eh? ¿Se acuerdan que habíamos terminado con la muerte de David, el rey David, quien fue el segundo monarca levantado por Dios? Que en realidad su muerte la encontramos en los libros de Reyes, ¿sí? Continúa la historia narrándonos sobre los siguientes reyes, el siguiente rey importante que tuvo esta secuencia de reyes es el rey Salomón, quien termina con esta monarquía de las tribus unidas, unificadas, que había logrado David, el rey David, en su reinado, de unir las tribus bajo su reinado, ¿sí? Después vamos a continuar viendo por qué Salomón es el último de los reyes que está bajo estas tribus, ¿sí? Vemos la cantidad de reyes que han pasado, ¿sí? Luego de Salomón, ¿sí? El reino que estaba bajo él se divide en dos reinos, ¿sí? Y vamos a ver la secuencia de los reyes que pasaron en ambos reinos. La importancia en que de cada uno de los reyes que han sido levantados. Muchos de los reyes que han sido levantados eran levantados bajo la autoridad de Dios para que el pueblo volviera a sus raíces, volviera a adorarlo. Y a través de estos reyes también eran levantados profetas, eran enviados para poder hablarle a estos reyes, para que tomaran conciencia sobre sus actos que estaban haciendo, para que fueran advertidos por los actos que estaban teniendo, ¿sí? Y qué consecuencias iban a tener si seguían obrando de esa forma. Los libros de Reyes son una secuencia, como dijimos, de los libros de Samuel, que hablan de la historia hebrea, la historia sobre la nación hebrea, ¿sí? Vamos a ir mirando. Y como dijimos que los libros de Samuel abarcan desde el nacimiento de Samuel y continúa siendo Samuel el último juez de la teocracia. Luego Dios les da la autoridad de tener reyes al pueblo porque el pueblo se lo había pedido. Continúa, ¿sí? Y dice que David reinó hasta los años, desde el año 1100 antes de Cristo hasta el 974, que fue el antes de Cristo. Los libros de Reyes abarcan el periodo desde la muerte de David hasta el cautiverio y exilio del reino del norte, ¿sí? Fechas son fechas aproximadas. Autor no lo conocemos, al igual que otros libros de los libros históricos, así como el libro de Samuel. Pero se cree que estos libros, los libros de Reyes, al igual que el libro de Samuel, era un solo rollo, ¿sí? Y en su traducción fue dividido en Primera y Segunda de Reyes, ¿sí? Y que se cree que el autor fue un profeta que vivió ese tiempo, ¿sí? Porque narra
cómo fue vivido el exilio y el cautiverio de las naciones, ¿sí? Y el autor de esto dice que fue testigo de la caída del reino del sur y de la imposibilidad de la nación israelita de mantener su relación única con Dios, ¿sí? Eso nos muestra en estos libros. El propósito de estos libros es demostrar que la historia de Israel, que el bienestar de la nación depende en única instancia por la fidelidad hacia Dios, ¿sí? Porque a medida que vamos mirando las historias, a medida que vamos leyendo los acontecimientos, vemos su decadencia, ¿sí? La decadencia del pueblo, de cada una de las naciones, cada vez que se apartaban más de Dios, ¿sí? Bueno, continuamos con el propósito de estos libros, ¿sí? El propósito de estos libros es demostrar la dependencia de una nación, la dependencia de su fidelidad al pacto de Dios y de que cualquier líder también depende de cumplir con lo que había pactado con Dios, ¿sí? Que su liderazgo, su reinado dependen de Dios, ¿sí? Eso es lo que nos muestran los propósitos de estos libros, ¿sí? Que el éxito de cualquier líder debe medirse por el grado con que se apega a la constitución mosaica, a lo que había impactado el pueblo de Israel con Dios, ¿sí? Y el grado con que se mantenga firme en sus testimonios, puro y de honor hacia Dios delante de los paganos, ¿sí? A medida que veamos cada una de las historias, vemos como los que se apegaban a esto y cumplían con lo que Dios había pactado con ellos y los que se volvían en contra, se volvían a lo que el mundo, los paganos le ofrecían, ¿sí? Vemos todo ambos contrastes, ¿sí? Y vemos también el contenido, vamos a ver el contenido de ambos libros, hablan desde el comienzo, desde el ascenso del rey Salomón, el hijo de David, quien fue elegido por Dios, prometido por Dios de que él sería un rey, ¿sí? Aun cuando no había nacido, Dios se lo había prometido a David, ¿sí? Y sus inicios gloriosos en la monarquía hasta su decadencia, ¿sí? Tras caer en la idolatría, ¿sí? Después vemos cómo a partir de ese momento esta nación, este reino, como dijimos anteriormente, es dividido en dos y empiezan los sucesos y el transcurso de los reyes que se habían levantado en cada uno de los reinos, en ambos reinos, ¿sí? Y sus consecuencias, ¿sí? Después, ¿cómo fueron cada uno de estos reyes? Porque hubo reyes malos, muy malos, dice, caracterizados, y pocos que hicieron el bien, pocos que trataron de mantener o de volver al pueblo a lo que era la adoración al verdadero Dios, es su palabra, ¿sí? Y como hubo una reforma religiosa tras encontrarse un rollo, unos escritos de la Torá, ¿sí? Vamos a comenzar con el primer libro de Reyes, los primeros capítulos. Como dijimos, hablan del reinado de Salomón, cómo Salomón llega a ser rey, este hijo de David, ¿sí? Que es fruto del matrimonio con Betsabé, luego de que David se casara legalmente con Betsabé, nace este rey, ¿sí? En los últimos años de David, ya David siendo un anciano, ya no estando en actividad, porque dice que estaba en su lecho, en su cama, ¿sí? Y que veían que ya era un anciano, que no lo podían mucho, no, que ya veían que su reinado se estaba terminando, el pueblo, la nación se empezó a preguntar quién sería su sucesor,
y uno de sus hijos se toma la atribución de que él iba a ser el sucesor, este hijo Adonías, ¿sí? Uno de sus únicos, uno de los hijos que le quedaba, ya que Absalón había sido muerto cuando se rebeló contra su padre, ¿sí? Quedó este Adonías, que era un hombre, uno de sus hijos, también dice que era hermoso, de buen parecer, y se toma la atribución de aliarse con un sacerdote y con un jefe de anciano de los ejércitos, del ejército, se alía con un grupo de gente que estaba en contra de este David, y otro grupo, ¿sí?, que estaba a favor de este Salomón, no le hacen caso, y entre estos que no le hacen caso, que no quieren que este Adonías sea el sucesor de David, era el profeta Natán, ¿sí? Y Natán se le acerca a Betsabé y le dice que se acerque a David y que le pregunte si iba a cumplir con su palabra de que Salomón iba a tomar el reinado luego que él falleciera, y David dice que sí, que él iba a ser su sucesor, y lo manda a llamar a este Natán y al sacerdote Sadoc, y les dice que vayan y que unjan en una ceremonia eh, a Salomón. Va, Salomón es ungido por este profeta, y el sacerdote lo ungen como rey en una ceremonia que se realizó en Giot. Es montado Salomón en una mula, dice que en la mula de David, como señal de que había sido ungido y elegido como rey. A esto se entera este Adonías, su hermano, quien se enoja, quien se pone mal. Dice que el pueblo lo reconoció, lo aceptó a Salomón, y que hicieron una fiesta donde ahí Salomón es visitado por Dios, ¿sí? En la noche. Dice que Dios se le manifiesta se le aparece en esa fiesta que él hace de sacrificio. Dios se le apareció durante la noche y le pidió que escogiera un regalo a este joven rey. Y este rey no le pidió nada de oro, ni de plata, ni larga vida, sino que lo que le pidió es poder gobernar con sabiduría a este pueblo de Dios, ¿sí? Y así es como este rey Salomón tuvo la bendición de Dios y recibió este regalo que Dios le había dado, y su reino, su reinado, al comienzo dice que fue un reinado glorioso, un reinado en la que fue en crecimiento, a diferencia de su padre. Él reinó, su reino fue grande, dice, que fue grande. Dice, bueno, él pidió sabiduría y fue dada. Y uno de sus mayores logros del rey Salomón fue la construcción del templo, tal como Dios se lo había prometido a David. David se lo había pedido, ¿se acuerdan?, a Dios poder cumplir con eso que había sentido de poder hacer un lugar donde la presencia de Dios tenga un lugar estable, ¿sí? Eh, eh, bueno, el mayor logro fue la construcción de este templo, el centro permanente de la adoración que tuvo en la nación Israel. David anteriormente, durante su reinado, durante su victoria, lo que hizo fue recopilar grandes cantidades de suministro para que luego Salomón pudiera llevar a cabo esta obra de construcción del templo. David consiguió recopilar piedras preciosas, oro, plata, todo eso tenía este templo que en el libro de los Reyes se toma bien, se detalla bien
todas las cosas que tiene este palacio, ¿no? Este templo, que tiene oro, tiene maderas, ¿sí? Dice que él trajo artesanos de Tiro para que puedan trabajar en esta construcción, que mandó a 30.000 hombres a buscar una madera especial del Líbano, ¿sí? Mandaba a grupos de 10.000 personas para traer estas maderas y poder ponerla dentro del palacio, porque era una madera muy buena, una madera muy costosa, ¿sí? Y el palacio lo hizo, este templo lo construyó, el lugar más sagrado del templo, del tabernáculo. Cris, ¿me podés agrandar un poquito la pantalla? Sí. Acercar la imagen. El lugar más sagrado del tabernáculo era el lugar santísimo. Dentro de ese lugar estaba el arca. El templo estaba dividido en dos, ¿sí? Era un lugar muy largo donde en el libro de los Reyes lo detalla bien cómo fue construido, ¿sí? Este tabernáculo tiene dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Donde se entra al lugar santísimo está el arca del pacto, ¿sí? Que descansaba bajo la sala de dos querubines que estaban hechos en madera de olivo, recubiertos de oro. Solo el sacerdote oficial podía entrar a ese lugar santísimo, ¿sí? El que estaba separado por unas cortinas, ¿sí? Primero estaba como unas maderas también bañadas en oro, y a su vez lo separaba de un cortinado, ¿sí? Y atrás de esas cortinas estaba el arca del pacto, ¿sí? La presencia de Dios. Continuamos. Tras terminar la construcción del templo, Salomón dice que fue ese templo, este lugar, fue la primera estructura de gran tamaño que se levantó en ese lugar. Estuvo de pie desde la dedicación, que fue en el año 960 a.C., y hasta la destrucción, hasta el tiempo que fue destruido por los babilónicos de Nabucodonosor en el año 586, casi 4 siglos después, ¿sí? Pero al comienzo, una vez terminado este templo, la escena de la dedicación del templo fue algo grande, algo magnífico, porque se llevó a cabo y siguiendo los precedentes establecidos por David, el rey en persona presidió esta gran inauguración, ¿sí? Estuvo en la dedicación y dice, donde hubo muchos sacrificios, y Salomón hizo una maravillosa oración de dedicación. Y dice que en ese momento, en esa celebración, la gloria de Dios descendió y el pueblo adoró y alabó a Dios. Luego de esa dedicación, Dios se le vuelve a aparecer a Salomón y le prometió que le sería fiel, pero le advirtió que si le desobedecía y se rebelaba, había consecuencias fatales para su vida y para su reinado. Para darles un brillo final a la dedicación, Salomón anunció una fiesta que duraría 14 días. ¿Sí? En esta fiesta, en realidad, una obra era para ofrecer sacrificios a la dedicación del templo. Dice que tuvo 22.000 bueyes, se sacrificaron 22.000 bueyes y 120.000 ovejas, tales como lo establecía la ley. ¿Sí? Dice que solo una pequeña parte de los sacrificios eran quemados y el resto era dado a los
al pueblo que participaba y se regocijaba en estas fiestas sagradas. Era tan grande la fiesta que, que lo compartía todo el pueblo, ¿sí? Por eso se hacía tan grande celebración y tanta sacrificio. El esplendor de externo de Salomón llegó a su punto más alto, ¿sí? Dice que su decadencia empieza cuando reciben la visita de una reina, de esta reina Seba, que así como muchos admiraba la sabiduría que había sido dada a Salomón, a este rey, que él había pedido poder tener esa sabiduría para poder gobernar al pueblo de Israel. ¿Sí? Y Dios se lo complació y se la dio. Y fue un hombre tan sabio que esa sabiduría era como envidiada por otros y querían ver qué era lo que hacía. ¿Sí? Tras esta visita de esta reina, dice, el brillo y el lujo y prosperidad duraron un breve tiempo. Ahí es donde su reinado, su reino, empieza a tener una decadencia, empieza a declinar, ¿sí? Y después de esto aparecieron dos grandes maldades, la maldición por la poligamia y la maldición de la dictadura que trajeron la ruina espiritual, tanto para el rey como para el pueblo. ¿Qué quiere decir? En la ley de Moisés, en la ley, los reyes debían cumplir con algo que Salomón había empezado no solamente a hacerlo una, dos veces, dice que sino que lo hacía tan gravemente que iba en gran escala el pecado que él estaba cometiendo, que estaba en la ley de Moisés, que los gobernantes no podían hacerlo, él lo hizo deliberadamente. Había tres cosas específicas. Dice que una era que no se debía militarizarse, porque el pueblo de Dios debía ser un instrumento de paz, ¿sí? Al comprar caballos era señal de que ellos estaban siendo militarizados, ¿sí? Y él dice que sus negocios crecían y adquiría cada vez más caballos, ¿sí? No solo eso, sino que también uno de los peores pecados que cometía era el de casarse con esposas extranjeras, debido a que ellas podían alejarlos de Dios, ¿sí? Él lo hacía. Y otra cosa, el tema del oro y la plata. El ganar y llenarse de oro y de plata lo llevaría al empobrecimiento del pueblo, ¿sí? Como este reino creció de tan magnitud, porque no solamente el templo ellos construyeron, dice que se construyeron varias cosas que debían, más adelante vamos a ver cómo a través de esta construcción y otra, dice que también introdujo a la esclavitud, porque él necesitó de esclavos para que acarrearan, para que construyeran este templo. No solamente trajo a los artesanos y mandaba a buscar, sino que necesitaba de personas para que esclavos para que lo ayudaran a esta construcción, ¿sí? Y dice que el pueblo era señales de empobrecimiento. Otra, se prohibía tomar de esposas extranjeras y porque esto también lo alejaba de Dios. Todas las cosas que estaban prohibidas, Salomón la empezó a realizar. Y eso llevó a su decadencia de su reinado. La Biblia nos dice que Salomón tuvo más de 700 esposas y de 300 concubinas, ¿sí? Las esposas las esposas paganas trajeron sus religiones al reino, su idolatría con ellas, y Salomón permitió que ellas pudieran levantar altares a los ídolos por toda la nación.
Y así hubo mucho descontento en el pueblo, en la nación de Israel. ¿Sí? A través de esto que estaba aconteciendo en el reino de Salomón, el profeta Ahías se le presenta a Jeroboam, quien es el suboficial de Salomón, y le advierte que a causa de esto que Salomón estaba haciendo, que a causa de estas decisiones que Salomón estaba tomando, de este enfriamiento espiritual que estaba tomando Salomón, Dios le daría a este Jeroboam el dominio sobre 10 tribus, ¿sí? Debido a que el rey había dejado de adorar a Dios, ¿sí? Jeroboam tuvo que huir exiliado a Egipto, pero regresó cuando supo que Salomón había muerto, ¿sí? Tras 40 años de reinado, Salomón muere, ¿sí? Y a sus 70 años dice que la espléndida superestructura que había levantado tenía debilitada su base. La deslealtad hacia Dios habla de lo debilitado de la nación y había afectado a su cimiento. Él levantó un reino poderoso, levantó un templo, unas estructuras muy poderosas, pero a consecuencia de su deslealtad hacia Dios, como consecuencia de que había dejado entrar a dioses a su nación, había levantado altares hacia otros dioses por causa de haberse casado con mujeres extranjeras, por causa de querer ganar negocios, de poder llegar a otras naciones. A consecuencia de todo eso, su lealtad hacia Dios se fue apagando. Y eso empezó a debilitar no solamente su reinado, sino su relación con Dios y con la nación. Porque la nación empezó a ver todo eso que él estaba permitiendo. ¿Sí? Y se levanta este profeta, Ahías, y se va a este hombre que Dios había escogido y le dice que él iba a ser a quien se le iba a dar la autoridad sobre 10 tribus. ¿Sí? Es ahí que él va exiliado, se escapa a Egipto, cuando se entera que Salomón muere, vuelve. ¿Sí? Cuando Salomón muere, quien ocupa su lugar en el reino es su hijo Roboam, ¿sí? Quien por mantener esos grandes edificios, por mantener esos que su padre había levantado, quiere aumentar los impuestos, ¿sí? Quiere aumentar los impuestos y provoca un revuelo en esto, ¿sí? Es ahí cuando el reino de Israel es dividido en por el reino del sur, dividido en dos. Está el reino de Judá al sur y el reino de Israel al norte. El reino del norte es conocido como Israel, donde quedan las 10 tribus, ¿sí? Y esas 10 tribus van a ser gobernadas por este Jeroboam, quien el profeta ya le había señalado que él iba a hacerse cargo de esto. Y las tribus del sur, las tribus de Judá, son gobernadas por Roboam, por el hijo de Salomón, ¿sí? Donde queda Jerusalén, en ese lugar, ¿sí? Y ahí es donde se da inicio a esta división de los reinos, ¿sí? Donde ya no van a ser uno, sino que son dos, ¿sí? Su historia desde el inicio fue el desmoronamiento y la apostasía. Eso fue lo que llevó a cabo la división, ¿sí? El desmoronamiento y apostasía, lo que llevó luego al cautiverio y a la extinción de la nación, ¿sí?
En la coronación que vino después de la muerte de Salomón, Roboam amenazó con aumentar los impuestos y es lo que provoca esta división, porque el pueblo no estaba conforme, estaban los que estaban con Jeroboam y con Roboam, y ahí es cuando se divide, ¿sí? Bueno, los pesados impuestos y tributos que se le impuso al pueblo para mantener el lujo de Salomón y los muchos edificios que levantó provocó gran resentimiento. Los celos de la tribu de Efraín, que lleva el nombre del norte, y la ambición de Jeroboam y la negativa de Roboam por reconocer que se estaba equivocando al aumentar estos impuestos. Eso es lo que desató que esta nación se dividiera en dos, ¿sí? Y bueno, esto se desata tras que Salomón y sus esposas extranjeras introdujeron la deslealtad hacia Dios, ¿sí? Se olvidaron de que Dios era el que tenía que gobernar en esas tierras, era el que tenía que gobernar en ese reino, ¿sí? Dejaron entrar otras cosas en su vida, ¿sí? Que fueron y que lo apartaron de la lealtad, del amor hacia Dios, de poder cumplir con el pacto que habían prometido, ¿sí? Seguimos. Luego que el reino se divide en dos, ¿sí? Quedando abajo en el reino del sur, en Judá, quedó Roboam como reino y como rey, y reinó su hijo. Luego de un tiempo que Roboam reinara, vino Abián, su hijo, ¿sí? Como sucesor, por 3 años, y siguió el pecaminoso patrón religioso de este Roboam, ¿sí? Que había establecido su padre. Sin embargo, Asa, el tercer rey de Judá e hijo de Abián, realizó un cambio en Judá, ¿sí? Durante estos periodos vamos a ver, como ya dijimos anteriormente, los reyes que eran levantados. A diferencia del reino del sur y del reino del norte, vemos la diferencia en los tipos de reyes que se han levantado, ¿sí? En el sur, el reino de Judá, eran reyes de un solo linaje, ¿sí? Continuó siendo el linaje de David, ¿sí? Es donde vemos que Dios dejó que permaneciera, que perseverara el linaje de David para luego poder cumplir con su palabra, ¿sí? Con la promesa de que le había hecho a David que tras de su linaje vendría el rey que reinaría para siempre en la tierra, ¿sí? A diferencia del reino del norte, del reino de Israel, ¿sí? Vemos pasar diferentes reyes y dice que todos fueron malos. Y en todos esos reyes vemos que son de distintas linajes, ¿sí? No continúan una sola línea. En el reino de Judá vemos que los hijos de los hijos iban sucediendo a cada rey que terminaba su reinado, ¿sí? Por ejemplo, como continuábamos, en Judá, ¿sí? El tercer rey, Asa, fue el rey que Dios envió para que el pueblo pudiera volverse a los caminos de Dios, ¿sí? Pudiera volverse a la verdadera adoración. Este rey dice que quitó los ídolos que su padre había hecho y expulsó de la tierra a los cultos paganos. Quitó de su cargo a la reina madre, su abuela Maca, porque ella adoraba a la diosa cananea Astoret,
¿sí? La Biblia nos dice que Asa fue totalmente fiel a Dios en todos sus días de sus vidas, ¿sí? Y la casa de David fue perseverada gracias a que Dios levantó este rey, ¿sí? Y también perseveró porque Dios había prometido algo, como les dije recién, que a través del linaje de David vendría quien sería el Salvador del mundo, ¿sí? Ahora nos vamos para el reino de Israel. Durante las primeras, como les conté ya, que tuvo 3 dinastías o 3 líneas distintas de reyes que ocuparon el trono, desde el primero, que fue Jeroboam, y consistió solo en un fundador, y su hijo, Nadab, quien reinó un total de 22 años. Luego de que Jeroboam pasara, vino su hijo Nadab, después lo siguió, ahí se corta esa dinastía, ¿sí? Ahías, el profeta al que primero le dijo a Jeroboam que él iba a ser, se le iban a atribuir 10 tribus para que las gobernara, y huyó y volvió cuando Salomón muere, y cuando el reino se divide, él se queda con las 10 tribus. Jeroboam, Ahías se vuelve a presentar a él y le dice que si él era fiel a Dios, sus hijos reinarían en Israel sin interrupción después de Jeroboam. Pero esta advertencia Jeroboam no la hizo caso, porque lo primero que hace este rey, cuando el pueblo es dividido, cuando el reino es dividido y él se queda con el reino del sur, con el reino de Israel, ¿sí? O con las 10 tribus, como era conocido, o como Efraín, lo primero que hace este rey es levantar 2 altares, uno al norte y otro al sur, ¿sí? Estos 2 altares él los levanta porque el altar, el lugar de permanencia del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, estaba en Jerusalén. Y Jerusalén quedó en el lado de Judá. Y él decía que si el pueblo se iba una vez al año, como iban a adorar ahí a Jerusalén, él iba a perder mucha lealtad con su pueblo. Entonces, ¿qué hace? Dice, yo voy a levantar esto, levanta 2 becerros de oro, así como lo hizo el pueblo en Éxodo, levanta estos 2 becerros para que lo adoraran, ¿sí? Y dice que mucha gente, muchos del pueblo, no estuvieron de acuerdo y se van al reino de Judá. Es donde ahí él pierde un poco de autoridad, ¿sí? Y va en contra de lo que el profeta Ahías le había dicho, que si se permaneciera fiel, su linaje iba a permanecer para siempre en el reino de Israel. Pero él no cumplió, no creyó, no le hizo caso a este profeta, ¿sí? Y es ahí donde su segundo, su hijo, nada, después de él, viene, ¿sí? Dice, 2 veces fue exhortado Jeroboam por su idolatría, una por un profeta desconocido de Judá y otro por Ahías, ¿sí? Continuamos. No veo ese libro. Continuamos. Como dijimos que había las 3 dinastías, viene Jeroboam, levanta las tribus, levanta los becerros para que sean adorados, porque tenía miedo de que el pueblo se volviera contra él y no le sea más leal, y porque tenían miedo que vayan a adorar a Jerusalén. Bueno, va en contra de lo que el profeta le había dicho,
y termina violando la ley divina de Dios, ¿sí? Porque al levantar estos dos becerros para adorar, no solamente va en contra del Dios verdadero, sino que también dice que levanta sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Y bueno, que es nuevamente exhortado por dos profetas, uno por Ahías y el otro por un profeta desconocido, pero él nunca se arrepintió de lo que había hecho, ¿sí? Y siguió con eso. Y vivió en guerra constantemente con la tribu de Judá, dice que hasta los últimos años de su vida, ¿sí? Pero que nunca se arrepintió. Luego de que él muriera, ¿sí? Sube al trono su hijo Nadab, pero este reino estaba en problemas. Nadab reinó solamente 2 años, pues murió en una batalla con los filisteos. ¿Sí? El filisteo que lo mata a toma su lugar, y es Baasa. Es cuando comienza la segunda dinastía en el reino del sur, ¿sí? En el reino de Israel. Este es de la tribu de Isaacar, quien también masacró a toda la familia y ocupó el lugar en el trono, ¿sí? Dice que mató a toda la familia de Nadab para que ninguno se levantara y ocupara el lugar él, ¿sí? Así cumpliendo con la profecía que le había dado el profeta Ahías a Jeroboam, y no la creyó. Dio paso a la dinastía de Baasa, que duró unos 24 años, durante los cuales tuvieron guerras casi constantes con Asa, ¿sí? ¿Se acuerdan el rey que había levantado Dios en Judá? El rey que quería que se volvieran al Dios verdadero. Bueno, Asa y Baasa tuvieron guerras constantes, ambos reinos, ¿sí? En ese tiempo, ahora las historias van en paralelo. Reyes del reino del sur y los reyes del reino del norte, las historias que se cuentan van en paralelo, ¿sí? Los de un lado y los del otro. Eso es lo que vamos viendo en los hechos contados en el libro de los reyes, ¿sí? Así como estaban, Asa adoraba, quería llevar al pueblo a la adoración del verdadero Dios, quitando todo lo que se habían levantado, lo que habían entrado sus padres al reino, los altares, los dioses. Baasa, ¿qué hizo? Siguió adorando a los becerros que Jeroboam había levantado, ¿sí? Pese a que fue advertido por el profeta Jehú, hijo de Amani, de la familia, que la familia sufriría la misma suerte que Jeroboam, lo mismo que le había acontecido al rey de su antepasado, que si seguía adorando a estos becerros, si seguía en esa idolatría, le iba a pasar lo mismo, le advirtió Jehú, pero él tampoco hizo caso. Y Baasa muere, y quien se levanta a su reinado es su hijo Ela. Por 2 años, quien fue tan pecador como su padre. La vida de Ela no fue tan larga porque se levantó otro para matarlo, que fue Zimri, uno de los comandantes, de sus comandantes de sus carros, ¿sí? Lo asesinó por haberse subido al trono. Zimri, comandante de él, asesinó al hijo de Baasa, ¿sí? Y a Lea, ¿sí? Tomando el trono, Zimri, ¿sí? Y asesinó a todos los varones descendientes de la casa de Baasa. Lo mismo que aconteció con la casa de Jeroboam, como el profeta Jehú se lo había dicho. Con eso cumplió la profecía. Y así concluyó la segunda dinastía. La dinastía de Baasa, a la misma que la dinastía de Jeroboam,
fueron cortadas. Continuamos. Está Zimri en el poder, en el reinado, en el trono, ¿sí? Pero este duró solo 7 días porque en una revuelta del ejército, en una revuelta que se... Acá estamos. El triunfo de Zimri duró solo 7 días porque en una revuelta del ejército puso el reinado al mando de otros enemigos, ¿sí? Y Zimri duró poco, su reinado se terminó, ¿sí? Y ahí es donde se levanta Onri, otro que llega al poder, y es donde comienza otra dinastía, ¿sí? Dando comienzo a la dinastía de Onri, en la cual a través de esta dinastía comienza el reinado de 4 reyes malignos, dice. Primero Onri, Acab, Ocasías, Joram, y dice que el primero fue Onri, que murió alrededor del año 874, tras reinar en Israel 12 años, ¿sí? Luego de que este rey reinara, muriera, lo siguió su hijo Acab, que se casó con Jezabel, una reina maligna también, por cuya influencia fue destruido por completo el culto a Jehová. Esta reina trajo al reino, trajo la adoración a otros dioses, a otros levantando otros altares, ¿sí? Otros reyes antes habían hablado de erradicar la adoración al verdadero Dios, pero la estrategia de Jezabel y Acab fue reemplazarlo por la adoración a Baal y perseguir y matar a los que estaban en contra de eso, ¿sí? Y a los que querían seguir adorando al verdadero Dios como a los profetas, como eran los profetas de Dios. Y ahí fueron que muchos escaparon y muchos otros fueron muertos por esto que esta reina había querido introducir. Durante estos años turbulentos de la dinastía de Onri vinieron 2 notables profetas que dieron testimonio de la fidelidad de Dios. Uno fue el gran profeta Elías, que apareció justo cuando Acab, bajo la influencia de Jezabel, había intentado eliminar la adoración a Jehová, colocando la idolatría a Baal. Elías advirtió acá lo que sucedería, que vendrían años de sequía y hambre como castigo por tal idolatría, ¿sí? Pero Acab no reconoció, no quiso escuchar lo que este profeta Elías había dicho, ¿sí? Este profeta, ¿sí? Tras los 3 años que de sequía y hambre que se cumplen con la profecía que había dado Elías, volvió ante Acab, Elías, y le advierte, le vuelve a advertir que debían volverse a la idolatría y que esto que Dios había puesto se iba a revertir, pero le dice, lo reta a hacer algo, ¿sí? Elías volvió ante Acab, retando al rey que anunciara a sus sacerdotes y profetas de Baal para enfrentarlos en el monte Carmelo. El reto era simple. Ambos competidores debían ofrecer sacrificios al Dios que le enviara el fuego para consumir el sacrificio. Ese sería el verdadero Dios. No era medir qué Dios tenía más poder, era para poder demostrar quién era el verdadero Dios. Por eso Elías lo reta a hacer esto. Le dice, vamos al monte, vos con todos tus sacerdotes, yo preparamos un altar y el primer Dios
que mande el fuego, ese será el verdadero Dios. Dice que fueron cientos de sacerdotes de Baal que Acab llevó, ¿sí? Y que ninguno de sus altares fue encendido. Dice que Elías mojó todo, preparó el altar, mojó todo, tiró polvo para que vea que no había ninguna trampa, que no había ningún engaño, ¿sí? Y dice que el fuego descendió de tal forma que hasta prendió fuego al sacrificio, secó el agua, quemó el polvo y hasta las piedras quemaron, ¿sí? Y fue ahí donde vieron el poder de Dios, que dice, Elías reparó el altar del Señor, lo mojó, el sacrificio con agua, para que no hubiera duda que invocó a Jehová, pero para respaldar su nombre, y descendió del cielo el fuego que consumió el sacrificio, secó el agua y hasta derritió las piedras del altar. De esa forma, Elías, respaldado por Dios, pudo demostrar quién era el verdadero Dios y de que Acab se estaba equivocando al imponer la adoración a Baal, así como es su mujer, se estaban equivocando al querer matar a la gente que iba contra su voluntad, ¿sí? Al mandato de Elías, los profetas y los sacerdotes de Baal fueron desgollados. Esta reina Jezabel se puso furiosa por lo que había acontecido con sus profetas y sus sacerdotes. Y es ahí que amenaza de muerte al profeta Elías. Tal como Dios lo había prometido, vinieron las lluvias y terminó la sequía. Y a causa de estas amenazas que recibió Elías, él huyó al monte, se tuvo que ir al monte Oret, ¿sí? Al sur de Palestina, totalmente desanimado. Pero es algo desanimado porque esos reyes, no, aún viendo el poder de Dios, no reconocieron quién era el verdadero Dios. Aún se enfurecieron porque sus profetas y sus sacerdotes fueron desgollados, pero ellas no reconocen que el verdadero Dios era el que había tenido el poder de hacer, de enviar el fuego del cielo para derretir, para cumplir con lo que Dios había dicho, ¿sí? Aún así, él se fue desanimado, ¿sí? Y huyendo por las amenazas de esta reina. Continuamos. Pero tras estas amenazas, ¿sí? Elías se va, ¿sí? Pero Dios le había prometido a Elías un compañero, un ayudante, ¿sí? Que iba a estar con él acompañándolo. Y también durante los relatos que encontramos en los libros de Reyes, también vemos cómo Dios usó la vida de Elías y de este nuevo compañero, nuevo ayudante que le levantó Dios para acompañarlo. Cómo ambos tuvieron el apoyo de Dios para cumplir con muchos milagros que hicieron juntos a Eliseo, ¿sí? Dios envía a Eliseo a la vida de Elías. Elías se presentó de nuevo al rebelde rey Acab y lo denunció por haberle dado muerte a Nabot. Otra vez Elías va y le habla, seguís haciendo las cosas mal. Este rey Acab mata a este agricultor Nabot para poder quedarse con sus tierras, con sus viñas, ¿sí? Lo mata para poder sacar ventaja en esto. Elías va, lo amonesta, ¿sí? Pero aún así, Acab no reconoce, ¿sí?
y Elías le dice que a través de esto su fin, el fin de su familia, iba a llegar a consecuencia de sus acciones. Luego, Acab fue herido en batalla y cuando su carro regresó a Samaria, la sangre fue lavada en un estanque de la ciudad. Los perros la lamieron la sangre de Acab tal como lo había visto Elías. ¿Sí? Varios años después de la misma profecía se cumplió con la reina malvada Jezabel. Los perros se comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. ¿Sí? Otra vez Dios respalda al profeta. Dios respalda su palabra. Dios cumple con lo que había mandado decirle a este hombre de Dios, a este varón, advertir al rey que se volviera de sus malos caminos porque su vida iba a terminar mal. Pero aún así no reconocían la voz de Dios, no reconocían y no aceptaban que este era un hombre de Dios, enviado por Dios, y que lo hacía era para que ellos se arrepintieran y pudieran volverse al pacto, volverse a la verdadera palabra de Dios, a las verdaderas sendas de Dios. ¿Sí? Y seguían con su vida pecaminosa, con sus vidas queriendo sacar ventaja, matando a inocentes, ¿sí? Para ganar para sí. A este profeta se le concedió algo muy especial, algo que solo a 2 personas se le había concedido, que fue ser llevado al cielo en una nube sin haber visto la muerte. Dice que su amigo Eliseo vio un carro de fuego y de caballos de fuego aparecerse en el cielo y es arrebatado Elías al cielo y el manto de Elías cayó sobre su sucesor Eliseo, quien pidió una doble porción del espíritu de Elías. Más que ninguno otro hombre en el Antiguo Testamento tuvo el poder milagroso. Muchos de los milagros, como contábamos recién, que realizaron fueron simples actos de bondad. Aún después de la muerte, de su muerte, los huesos tuvieron tanta vida que el cuerpo de un israelita que iba a ser enterrado, al entrar en contacto con el del esqueleto del profeta, volvió a vivir. Tan era su espíritu, tanto era el poder que tenía a través de su vida, a través de su cuerpo, de sus huesos, que aún de muerto siguió haciendo milagros, ¿sí? Ese era el poder de Dios manifestado en un en un siervo suyo, en un enviado, en un escogido de Dios, ¿sí? Continuamos. Acá se levanta otro rey, ¿sí? Jehú no es el profeta, sino es conocido como el hijo de Ninsi, para distinguirlo del profeta, ¿sí? Había sido soldado del servicio de Acab, del rey que terminó muerto y su sangre lamida por los perros, habiendo recibido Elías la autoridad para levantarlo, para ungirlo como rey, no lo había hecho, sino que después de 15 años lo hace Eliseo enviando a un profeta joven para que lo ungiera, ¿sí? Los mejores reyes de Israel fueron dependientes de Jehú. Después de la dinastía de Jehú vino la dinastía de Peca. Peca fue rey por 11 años, durante los cuales fue idólatra y adoró al becerro, tal como lo hicieron sus antepasados, ¿sí? La siguiente dinastía es la de Oseas, que subió al trono tras asesinar a Peca. Osea mata a Peca y se sube al trono él. Osea fue el último rey de Israel, pues el rey de Asiria invadió Palestina y
envió grandes cantidades de israelitas a Media y a la Mesopotamia. Es ahí donde Israel es invadida, ¿sí? Y se termina de mano de los asirios, termina la sucesión de estos reyes, ¿sí? Los asirios trajeron a colonos para que se establecieran en estas tierras y se casaran con la gente que quedó en el país. Esta mezcla de pueblos dio origen a los samaritanos que se mencionan en el Antiguo y Nuevo Testamento. El cautiverio fue el juicio que Dios trajo sobre la nación, una nación apóstata, idólatra, la borrachera por ser borrachos y el comportamiento licenciado le robaron toda la fuerza al pueblo. Y es ahí donde Dios los condena, trayendo el cautiverio, dice, trayendo la devastación y siendo invadidos por Asiria, ¿sí? Por los asirios. Ahí termina el reino de Israel. Así es como termina el reino de Israel. Continuamos ahora con el reino de Judá, ¿sí? La historia de Judá, del reino del sur, abarca un periodo de 3 siglos y medio, los cuales los 200 años corren en paralelo, corren las historias paralelas en los libros de Reyes, como les contaba recién, y al terminar recién la historia de Israel, ¿sí? Que fueron esparcidos y fueron, los asirios traen a sus colonos y fueron mezclados, ¿sí? El reino de Judá continúa. El término judíos viene de Judá, se usa para referirse a las personas del reino de Judá. Después del cautiverio que se narra en Segunda de Reyes, se utiliza para referirse a cualquier persona miembro de la raza hebrea que regresa a Palestina, hasta que finalmente llegó a aplicarse a todos los descendientes de las tribus de las 12 tribus, ¿sí? Después de la revuelta de Jeroboam y de las 10 tribus del norte de Israel, toda Judá y la mayoría del pueblo de Benjamín siguieron siendo fieles a Salomón. La tribu del sur, el reino del sur, el reino de Judá, siguió siendo fieles. Por eso es que se dividen, porque ellos querían seguir sosteniendo, seguir cuidando lo que Salomón había levantado, lo que Salomón había logrado. ¿Sí? Y es ahí cuando Roboam quiere aumentar estos impuestos para poder continuar con la vida que llevaba, es ahí donde se arma la revuelta. ¿Sí? Roboam y la casa de David, ¿sí? El pueblo de Judá que era fiel a Salomón, a Roboam y a la casa de David. A David se le había prometido que el trono, que de su trono habría un trono perpetuo, y aunque Roboam no hizo como Dios quería las cosas, para que Dios pudiera cumplir y se dividiera, el linaje continuó, ¿sí? Lo cual costó que el reino, la mayoría de las tribus y una gran área de la nación, hubo una sola dinastía o una sola línea de reyes desde David hasta la destrucción total de la nación en manos de Nabucodonosor, ¿sí? Esto se trató de cumplir, se trató de seguir, ¿sí? El pueblo seguía siendo fiel a lo que a David, a Salomón, ¿sí? Aunque los reyes hacían todo lo contrario, ¿sí? Durante este periodo que duró el reino de Judá, hubo 17 reyes, una reina, todos descendientes, como ya dijimos, de David, que guiaron el incierto destino del pueblo de Dios en la tierra llamada Judá. Aunque Israel tuvo muchas ventajas por haberse separado del reino de Salomón, Judá también tuvo sus ganancias, tuvo menos fronteras expuestas, disfrutó de sus
de una sucesión continua de reyes. Su población era más grande. ¿Se acuerdan que dijimos que los que no querían seguir a Jeroboam por los altares, por lo que había levantado, se fueron al reino del sur, ¿sí? Y tuvo la ventaja de tener a Jerusalén en el centro fijo para la adoración y el gobierno. Claro, su capital, la capital del pueblo de Israel, quedó en el lado del reino de Judá, ¿sí? Y eso fue una gran ventaja. Es de ahí como más o menos el pueblo se pudo mantener en adoración a Dios, ¿sí? Continuamos. Bueno, estos 345 años de vida de la nación de Judá se dividen en 4 periodos más grandes. Los 3 primeros periodos se distinguen porque tras el descenso religioso y moral viene una reforma o avivamiento bajo un rey noble y muy espiritual. Voy a ir nombrando los periodos, si bien ya fuimos tocando cada uno, vamos a ver algunos reyes que todavía no vimos, ¿sí? El primer periodo abarca desde los reyes de Jeroboam hasta Josafat. En este periodo hubo 4 reyes que reinaban durante el primer siglo, ¿sí? Desde el descenso y reforma que abarcó 81 años, ¿sí? Cuando ya hemos visto, tras la muerte de Salomón, sube al reino Jeroboam, tomó la decisión de aumentar los impuestos, restricciones sobre el pueblo, desató la revuelta, se dividieron las 10 tribus, y el primer acto de Roboam después de la revuelta fue reformar el ejército en un intento de poder ganar esa parte de las tribus que se habían dividido, ¿sí? Pero el profeta Samaías le advirtió que eso no lo iba a lograr, que no lo intentara, ¿sí? Impidiendo así que se desatara una guerra civil. A lo largo de bueno, Robeán se contentó como fortificó varias ciudades a lo largo de la frontera del norte de su territorio debido a la división de las tribus. Debido a ese revuelo que hubo, el faraón sacó unas ventajas. Ganó parte del territorio de Judá, ¿sí? El faraón tomó muchas de las ciudades de Judá y saqueó Jerusalén y el tesoro del templo. Y es ahí cuando Roboam muere tras 17 años de ser rey y su hijo Abiam ocupa el trono. Abiam murió 3 años después y su hijo Asa, este rey, el tercer rey que se levanta, ¿sí? Que trata de volver al pueblo a Dios, quitando los ídolos, quitando los altares, ¿sí? En el reino. Se levanta este rey Asa, fue rey por 41 años al inicio intentó que el pueblo volviera a adorar a Jehová, aunque su propio corazón estaba en Jehová, él hizo cosas que estaban en contra también de Dios, ¿sí? Muchos de su pueblo siguieron a ídolos. Azar hizo muchas cosas que mostró falta de confianza en Dios y el profeta Hanán lo exhortó por ello. Por eso el profeta fue echado, fue hecho prisionero, ¿sí? Y es ahí donde se empieza a ver que este Asa estaba haciendo algunas cosas que no iban conforme al corazón de Dios. Cuando Dios le advierte, lo pone prisionero. Josafat era el hijo mayor de Asa y reinó con él durante 5 años antes de la muerte de Asa. Josafat pasó a ser el rey inmediatamente después que su padre muriera, ¿sí? Y retomó algunas reformas que su padre había empezado a hacer, ¿sí? Instruyó al pueblo en la ley del Señor, enviando a levitas
y príncipes para que le enseñara. Dios prosperó el reino de Josafat, y tanto los filisteos como los árabes empezaron a pagar tributos a Judá, ¿sí? Porque este Josafat quería que el pueblo se volviera a Dios, y Dios lo estaba como apoyando a esto que él quería hacer, ¿sí? Continuamos. El reinado de Josafat siguió, pero aún así este Josafat cometió varios errores grandes, pero Dios trató, dice, Dios lo resolvió porque Asa oró, ¿sí? Porque aún así ellos intentaban hacer las cosas bien, tuvo sus errores, ¿sí? Pero aún así ellos querían volverse a la adoración a Dios, ¿sí? Una innovación muy importante que hizo Josafat en su reinado fue el introducir la Corte Suprema, ¿sí? La Corte Suprema de levitas, sacerdotes y abogados, ¿sí? Provenientes de Jerusalén. Este organismo fue el antecesor de lo que luego sería el Sanedrín. Senadrín, no sé si puse. Bueno, luego de su reinado, Josafat muere a los 70 años y fue seguido por su hijo Joram. Sanedrín está bien dicho. Sanedrín, sí. Bueno, luego de Josafat, murió a los 70 años, sube el reino su hijo Joram, ¿sí? Joram es el que da inicio a este segundo periodo de reyes de Judá, ¿sí? Periodo que va desde Joram hasta Ezequías, ¿sí? Acaba el primer descenso del pecado y un segundo avivamiento en Judá. Ocuparon un periodo de aproximadamente 77 años, durante los cuales hubo 8 reyes y una reina. La muerte de Josafat, el joven rey Joram mató a su hermano y a otros de la casa real que podían amenazar de su seguridad. Aún sabiendo que él iba a ser el sucesor de su padre, mata a sus hermanos y a los de la casa de Josafat porque tenía miedo de que perdiera su lugar como rey, ¿sí? Miren cómo es este rey, un rey malo, ¿sí? Sí, porque amenazaba su seguridad, mata a sus hermanos y a la casa a todos los de la casa de Josafat, ¿sí? Su esposa, Atalía, era maligna, dice también. ¿Por qué? ¿Quién era esta Atalía? Era hija de Jezabel, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y de Acab, ¿sí? Y esta esposa influyó mucho en las decisiones de Joram para que se restablecieran los altares idólatras, ¿sí? Que su padre y su abuelo habían intentado erradicar. Esta mujer le dice, no, vos tenés que volver a plantarlo, vos tenés que volver a levantar estos altares, ¿sí? En la nación. Además que le incitó a la gente a la fornicación y a la maldad. Elías le advierte en una carta a este rey, ¿sí? Joram, lo que estaba por sobrevenir por su maldad, pero Joram no escuchó, de manera que murió 2 años después. Solo tenía 40 años y reinó 8. Tras su muerte, el único hijo que tenía era Ocasías, quien pasa a ser el rey, y a los 22 años reinó solo 1 año, pues fue muerto en batalla. Atalía, la mujer de Joram, al morir Ocasías, tomó ventaja
tras la muerte de su hijo, y se toma a ella la autoridad y se pone en el poder. ¿Y qué hace esta mujer? Inmediatamente, era tan mala, dice que era una reina con tanta maldad, que ordena y manda a matar los jóvenes hijos de Ocasías. Fueron asesinados, de los cuales solo uno se salvó. Este es Joás, que fue rescatado por su tía Josaba, y que era esposa del sacerdote acá me trabo, Joada. Bueno, no. Atalía reinó 6 años con mano dura, esta reina malvada, mientras Joás, el hijo de su hijo, el hijo de Ocasías que se salvó, ¿sí? Era escondido en el templo por el sacerdote y por su tía, ¿sí? Dice que Atalía reinó por 6 años, y durante estos 6 años Joás era escondido. Cuando el niño cumple los 6 años, el sacerdote Joaida lo dio a conocer al pueblo, y Atalía fue ejecutada. Las cosas marchaban bien porque este niño crecía y era acompañado por su sabio consejero, ¿sí? El pacto de servir a Dios fue renovado, y el templo a Baal fue destruido. El templo se separó y se restauró, ¿sí? Y que el reino marchaba bien, mientras Joás crecía y era guiado por este sabio consejero. Continuamos. Tras la muerte de este consejero, Joás dejó de serle leal a Dios. Y es cuando Zacarías, el hijo de este sacerdote, denunció la idolatría del rey y la de su pueblo, y como resultado, Joás ordenó que muriera apedreado. Como todas las otras cosas, ocasionaron una rebelión. Y Dios jugó prontamente al reinado de Joás, quien enfermó gravemente. Su hijo, Amasías, tomó la rienda del gobierno. Joás fue asesinado por sus propios siervos en cama por haber ejecutado a Zacarías, el hijo del consejero. ¿Sí? El primer acto de Amasías como rey fue ejecutar a los que habían asesinado a su padre. Durante el reinado terminó su larga alianza entre los reinos del norte y los reinos del sur, ¿sí? Tras la muerte reinó en Jerusalén por 24 años, y ahí es cuando se levanta su hijo Uzías o Azarías. Este nuevo rey era un hombre muy capaz, reorganizó el ejército, mejoró las máquinas de guerra y tuvo sobresalientes victorias sobre los filisteos y sobre los árabes, ¿sí? Fomentó la agricultura por todo el país, recogió tributos en las naciones vecinas, adoró a Dios, pero el pueblo siguió aferrados a sus altares idólatras. Tras la muerte de Azarías, ¿sí? Pasó a ser rey su hijo Jotán. Jotán fue otro rey que hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Aunque no quitó los lugares altos de adoraciones paganas, su reino se caracterizó por mostrar las mismas prosperidad externas que lo hubo durante el reinado de Azarías, su padre, ¿sí? Jotán tenía solo 40 años cuando murió, y lo sucedió su hijo Acaz, que tenía 20 años, aunque su padre había adorado a Jehová. Acaz declaró abiertamente que él no iba a adorar a Dios, que él era un idólatra, ¿sí? Aclaró abiertamente su idolatría. Aproximadamente 16 años después murió alrededor del año 720,
y fue relevado por su joven hijo Ezequías, quien acá empieza a marcar la diferencia, ¿sí? Marca la diferencia con su padre. Ezequías demostró devoción al verdadero Dios. Es aquí donde empieza, donde Dios levanta un nuevo rey para poder advertir, para que el pueblo se volviera a la verdadera adoración, ¿sí? Si bien los otros reyes trataron de hacerlo, aún así no lo lograban, ¿sí? Se levantó Ezequías y se demostró como el verdadero, demostró la verdadera devoción a Dios, al verdadero Dios, ¿sí? Continuamos. Continúa el reino de Ezequías, ¿sí? Reparó y limpió el templo y restauró la observación correcta de sus ordenanzas, celebró las Pascuas con ceremonias adecuadas, ¿sí? Las cuales no solamente invitó al pueblo, sino también al reino del norte, ¿sí? Al reino de Israel. Con gran celo intentó erradicar la idolatría por todo el reino, destruyendo las imágenes y altares que encontraba. A diferencia del rey anterior, ¿sí? Que si bien adoraba a Dios, pero no erradicó esas cosas del reino. Oseas es el último rey del norte. Acaba la historia paralela, ¿sí? ¿Se acuerdan que el reino del norte, el reino de Israel, termina con el reinado de Oseas? Y Israel fue aplastada por los impacientes gobernantes asirios. Su desobediencia no le dejó otra alternativa a Dios, ¿sí? Y la nación cayó y el pueblo fue llevado cautivo. El paso de la inocencia al desastre es largo y un paso llevó a otro. Estas son las cosas que hicieron que Dios cumpliera con eso que había prometido, que si el pueblo no se volviera, iba a ser destruido, ¿sí? Una constante progresión hacia el mal, pecados en secreto, adoración a otros dioses, irrespeto hacia la palabra de Dios. Esto es algo que nos deja muy clave, algo muy clave nos deja como enseñanza los libros de Reyes, ¿sí? Ellos no tenían respeto a la palabra de Dios. Dios le mandaba profetas, hombres de Dios, eran levantados para llevar palabra de Dios, advertencia a que se volvieran su corazón a Dios, que se volvieran su corazón a la verdadera adoración, y aún así no reconocían, no aceptaban esas palabras y tenían un irrespeto a la palabra de Dios, a la voz de Dios sobre sus vidas, ¿sí? Endureciendo el corazón e incredulidad, mal sin límite, ¿sí? Eso es lo que llevó al pueblo a que sea destruido, a que a la nación sea destruida, ¿sí? Y castigada por Dios, por su desobediencia, por su idolatría, ¿sí? Por sus pecados. Continuamos, ¿sí? Sino que su tierra fue Fue redoblado con otros tierra, pueblos cautivos. sí, sí, así fue repoblado con otros pueblos cautivos, ¿sí? Dios siguió cumpliendo con el castigo sobre las naciones desobedientes, a los que no reconocían la verdadera palabra de Dios, ¿sí? Yo una de las enseñanzas que tomo de todas estas historias es que si bien hubo reyes buenos y reyes malos, ¿sí? Muchos dejaron entrar cosas a sus vidas
y otros querían cambiarlas, pero muchos otros se volvían a lo que los paganos, a lo que las naciones vecinas hacían, ¿sí? Es como cuando uno está con alguien que no es cristiano, que no adora a Dios, que no reconoce a Dios, que no conoce a Dios y practica cosas que no están en la voluntad de Dios. En vez de nosotros poder ganarlos para Dios, cuando nosotros nos volvemos como ellos, ahí vamos en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Porque el pueblo estaba haciendo esto. Se volvían a los paganos en vez de ganar a los paganos para Dios, ¿sí? Esta es una de las enseñanzas que podemos tomar. Continuamos. Seguimos terminábamos con el reino, seguimos con el reino del norte de Israel termina, ¿no? Sigue el reino del sur, Judá, ¿sí? El reino sigue solo, ahí es cuando Ezequías es levantado, ¿sí? Y reinaba en el reino del norte, no fue destruido, sino que 7 años después de su destrucción, ¿sí? Ezequías fue azotado por una enfermedad, pero Isaías le trajo una promesa y sanidad y le dijo que Dios le añadiría 15 años más de vida. Durante ese periodo, Ezequías fue insensato, dice, y le mostró a los asirios los tesoros de la ciudad y lo bello del templo. Así que los asirios decidieron atacar a Ezequías y a su ejército, quienes lograron resistir animados, pero Dios mandó a una plaga misteriosa que atrajó a este ejército asirio y 185.000 soldados murieron, ¿sí? Se me tildó, no veo una parte. Ahí. En una sola noche, ¿sí? Y es que ahí Ezequías llega a su fin después de estos 15 años que Dios le había prometido, que le había alargado, y tras su muerte ascendió al trono su hijo Manasés, ¿sí? Es ahí donde empieza el tercer periodo importante de los reyes de Judá. Va desde Manasés hasta Josías. Este Manasés, en el último siglo de la historia de Judá, como nación independiente, abarca otro siglo de maldad, reforma. Dice, al final de la caída en el pecado fue tan grande que ya no hubo una recuperación. Cada caída en el pecado era más pronunciante y cada intento de reforma que hubo tuvo menos éxito. Este tercer periodo inicia desde Manasés, a quien siguió luego su hijo Amón y su nieto Josías, ¿sí? Manasés, hijo de Ezequías, nada que ver con su padre, fue el rey más maligno, dice, que tuvo Judá. Casi desde su inicio se reveló su desobediencia hacia Dios de sus padres, restableciendo la adoración a Baal. Adoró las estrellas, adoró otras cosas, y dice que levantó altares paganos en el mismo atrio del templo y persiguió amargamente a los que se mantenían fieles a Dios y se oponían a sus invocaciones religiosas. Claro, él levantaba dioses de las estrellas, dioses de esto, dioses de lo otro, y todos los que se imponían a adorar a eso que él levantaba eran perseguidos y se oponían invocando a sus religiones. Y se dice que de esta gran persecución que hubo por parte de Manasés, dice que el que perdió la vida fue el profeta Isaías, ¿sí?
Manasés dirigió contra los que se volvían al Señor, ¿sí? Siendo Isaías un hombre de Dios, muchos dicen que en esta persecución es donde él pierde su vida, ¿sí? Manasés fue llevado a Babilonia, donde en su total desolación le devolvió la cordura. Dice que él estaba loco, levantaba altares, levantaba a Dios, y los que no adoraban eran perseguidos y matados, y que cuando Manasés es llevado cautivo a Babilonia, es donde ahí él se vuelve a la cordura y se humilla y vuelve a buscar a Dios y se arrepiente de su maldad. Cuando regresa a su reino, removió a los falsos dioses y procuró deshacer el daño que había causado, ¿sí? Su reino duró 55 años, fue el más largo de todos los reyes de Judá. Luego los sucede su hijo Amón, ¿sí? Quien siguió el ejemplo inicial, no el segundo ejemplo de su segunda parte de su reinado, sino el ejemplo inicial de maldad, ¿sí? Como era su padre. Su carrera fue corta, pues su propio siervo lo asesinaron al cabo de los 2 años, ¿sí? Su hijo de 8 años, Josías, es quien sube al reino, al trono, ¿sí? Ocupando su lugar. El sumo sacerdote, Gilgal, fue sabio consejero del joven y juntos realizaron una reforma extensa de la vida religiosa del pueblo. Josías hizo lo posible para eliminar en el reino los altares a Baal, destruyó los altares paganos y quemó los huesos de los falsos sacerdotes, ¿sí? Durante la reparación del templo, Josías descubrió una copia de la ley, descubrió unas copias de unos escritos de la Torá, ¿sí? Que causó revuelo, no solamente impresión en su vida, sino en el pueblo también, y los animó en su lucha contra la idolatría. Josías murió, es ahí donde él arma una reforma, ¿sí? Donde quiere reformar para que el pueblo se volviera a adorar a Dios y que fuera erradicada la idolatría en el reino, ¿sí? Josías murió a los 33 años en una batalla contra los egipcios. Fue el último gran rey reformador de Judá, ¿sí? Este gran rey que encontró estos escritos reconocía al Dios verdadero, reconocía que era necesario que se volvieran su corazón, que se volvieran a la adoración del único Dios. Amén. Continuamos. ¿Hay otra imagen? El cuarto y último periodo, ¿sí?, de estos reyes de Judá es el más grande. Tras la muerte del reformador Josías, hubo un cuarto rey en el periodo este rey en este periodo, ¿sí?, hubo reyes, ¿sí?, que tras la muerte de Josías, el que se levanta, ¿sí?, es Jehoacás, ¿sí? Y este periodo abarca desde Jehoacás hasta Sedequías. Jehoacás era el hijo menor de Josías y tenía 23 años cuando murió su padre. Cuando Josías muere, él es quien ocupa el lugar, ¿sí?, el que ocupa el trono, el egipcio que mató a Josías en el regreso a su país, se detuvo en la casa de rey
y se lleva preso a este Joacaz a Egipto, y lo colocó, y colocando así a su hijo, a su hermano mayor al trono, que era Joaquín. Joaquín inició su reinado en el año 608 a.C., a los que luego de este tiempo que Joaquín está en el trono, ¿sí? Al igual que Jocás, se alejó de Dios, ¿sí? Y Jeremías le escribió una profecía de lo que le ocurriría, pero después de leer 3 o 4 páginas, el rey rompió el rollo en pedazos y lo lanzó al fuego. Políticamente, el destino de Palestina dependía siempre de los acontecimientos en Asiria, Egipto y Babilonia. Joaquín murió encarcelado allí donde fue atacado por los babilonios, que pretendían llevarlo a Babilonia, pero el joven hijo de Joacín pasó a ser rey. Nuevamente los babilónicos atacaron Jerusalén y capturaron y saquearon la ciudad y se llevaron al rey y muchos nobles, sacerdotes y personas importantes como rehenes a Babilonia. Joacín estuvo encerrado en Babilonia por 37 años, ¿sí? Y Nabucodonosor determinó librarse de Jerusalén, la rebelde capital de la nación judía, destruyó sistemáticamente la ciudad indefensa. El templo había sido saqueado por completo 11 años antes, pero ahora fue quemado. Sus muros fueron destruidos, derribados. La destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 586 a.C. y la deportación del grueso de la población de Judá a tierras extranjeras marca el final de una serie de juicios contra un pueblo idólatra y descarriado, al igual que el pueblo de Israel, que el reino de Israel, ¿sí? Los inútiles intentos de reforma que hicieron Ezequías y Josías no lograron detener con la oleada de pecado e idolatría. Y es ahí cuando Nabucodonosor le dio al profeta Jeremías la opción de ir a Babilonia con los exiliados o quedarse en Judá con el remanente. Y Jeremías decide quedarse con el remanente, ¿sí? Tras la muerte del gobernador vasallo, los líderes del pueblo buscan a Jeremías para preguntarle qué debían hacer. Y Jeremías le contesta que el deseo del Señor era que se quedaran en la tierra, pero temerosos del Nabucodonosor por la muerte de su gobernador, huyeron a Egipto y obligaron a Jeremías a acompañarlo. Y es ahí donde terminan estos acontecimientos, estas historias de los reyes en cada uno de los reinos, en el reino de Judá, en el reino de Israel, y cada uno de sus actos y sus consecuencias, y el poder de Dios sobre sus vidas, y el amor de Dios sobre sus vidas, al querer que ellos pudieran volver su corazón hacia Él y arrepentirse y no y no tener las consecuencias que tuvieron, ¿sí? Pero aún así dice que el pecado era tan grande que cada vez iba más en decadencia. Acá vemos un mapa de los líderes que se han levantado en el pueblo, ¿sí? Los libros, los primeros desde el comienzo, ¿sí? Y luego con la división de los reinos, ¿sí? Acá encontramos luego de Salomón el reino del norte, sus reyes, y el reino del sur, sus reyes, la duración de cada uno en el reino y cómo habían sido cada uno en la nación que les tocara. Dicen malos, otros muy malos, otro lo peor, ¿sí? Así fueron clasificados, ¿sí? Malos cuando hacían todo en contra de las cosas de Dios. Amén.
ya las preguntas de esta clase van a ser enviadas. Amén. Que Dios los bendiga y que pueda ser una bendición esta clase que nos alienta a seguir instruyéndonos y aprendiendo cada día más sobre la historia de la nación hebrea y cómo Dios, en su infinito amor, siempre queriendo cumplir con la promesa de salvar, amén, enviándoles ayuda, enviándoles palabra, ¿sí? A volverse su corazón a Dios, ¿sí? Muchos escuchaban y muchos otros hacían lo que bien les parecía, dice su palabra, amén, que Dios los bendiga.